pasado ya. Desde el día en que creí, duras batallas peleadas, mas aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar, se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa hasta aquí me has sostenido. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Mas aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia y nada más, Señor mío, que lo ha querido así. Muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido, mas aún estoy aquí. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a su pueblo y Dios los bendiga, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente en este lugar. Créanme que teníamos muchas ganas de visitarlos, nos sentimos parte de este cuerpo y créanme que es muy grato y satisfactorio verlos a cada uno de ustedes. No veo muchas caras, lamentablemente por las cosas que han pasado, pero yo creo que cada hermano que se ha ido en Cristo está en un mejor lugar, hermanos. Amén. Los invito que vayamos directamente a la palabra. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 4. Y dice de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vayamos a otra escritura que se encuentra en Romanos, capítulo 8.
¿Puede decir amén cuando encuentre la palabra? Romanos capítulo 8, del versículo 28 en adelante. Dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hermosa mañana, bendito Padre, estamos, Padre Celestial, en este hermoso lugar que tú nos has concedido, bendito Padre. Estamos aquí no porque seamos algo grande, mi Señor, sino porque tu bendita gracia y misericordia, tú nos has traído a este lugar, bondadoso Padre. Estamos contentos, estamos agradecidos, bendito Dios, en esta hermosa mañana. Le rogamos que seas tú hablando a tu pueblo, mi Señor. Yo solamente, mi Señor, soy como este micrófono que tengo en mi mano. Le rogamos, bendito Dios, que usted bendiga a cada uno de los presentes en este lugar, que usted permita, mi Señor, que podamos estar conectados en cuerpo, alma y espíritu contigo, bendito Padre. Limpia nuestros corazones, limpia nuestros pensamientos y que todo sea para gloria y honra tuya, bendito Dios. Gracias de todo corazón te damos en esta hermosa mañana. Todo lo ponemos en tus manos. La gloria y la honra sea para ti, bendito Dios. Y tú eso te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Y dice en el último versículo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y sabemos, hermanos, que una vez conociendo la grandeza de Dios, yo pudiese pasar 1 año, 2 años platicando de todas las promesas, de cada cosa que nos ha dejado el Señor por ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario. Podemos hablar del amor perfecto, podemos hablar de la promesa que tenemos más allá de esa cortina de tiempo que nos hablaba el hermano Branham, pero en esta mañana quiero hablar particularmente de una cosa que parece muy pequeña, pero que forma parte de la columna vertebral de la novia de Cristo. Y ese es el perdón, hermanos. Él nos ha concedido todas las cosas y en el principio todos éramos culpables de pecado. Amén. Pero antes de continuar, quiero leer una escritura para ir poniendo el contexto y que se vaya entendiendo. Los invito a que vayamos a Juan 3:16, que es el versículo de oro de todos los cristianos. Y dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Yo estaba recordando y justamente en la noche me acordé de cuán grande es el Dios al que servimos nosotros, hermanos. Usted verá cómo a lo largo del tiempo muchas civilizaciones, muchos pueblos han hecho sus propios dioses. Ellos lo que hacen es que levantan una pirámide, levantan cualquier cosa y a eso le llaman Dios. Amén. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, dice que en el principio, dice, era el verbo y el verbo era con Dios. Y el hermano Branham, el profeta de Dios, nos dice que en el principio dice que era una fuerza, un ser omnipotente, un ser que todo lo puede, y que es un ser perfecto, y que a él dice que en su infinito amor y misericordia le plació tener un pueblo. Él quiso tener una familia y él quiso sacar los atributos que él tenía como creador, como redentor. Él quiso tener un pueblo, y en aquel tiempo dice el hermano Branham que Dios no era Dios, porque un Dios significa objeto de adoración. Él se llamaba el Elohim, el que por sí solo subsiste. Amén. Y él le plació tenernos o llamarnos como su pueblo y como sus hijos. Y estaba recordando que es tan grande las cosas que nos ha dado Dios, que en ocasiones
aun cuando somos cristianos y que los hemos aceptado a Él como nuestro Salvador y Redentor, siempre tratamos de conquistar la cosa incorrecta. Amén. A lo largo del tiempo se han levantado muchos conquistadores, muchas naciones, y yo recuerdo mucho la historia de Napoleón, por ejemplo, que él fue un gran conquistador. Dice el hermano Branham que al principio él era un hombre prohibicionista, él era un hombre que él quería hacer algo grande en lo que era la parte de su vida, de tal manera que él empezó a estudiar tácticas militares. Él por ahí lo miraba estudiando cómo conquistar un país, cómo conquistar otra cosa, a tal punto que él llegó a conquistar el mundo entero en ese tiempo. Él era chaparrito, pero le decían Napoleón el Grande. Amén. Y este hombre llegó a ser tan temido que dice el hermano Branham que en aquel tiempo, ya ven que ahora se acostumbra, cuando el niño no se quiere dormir, le dicen, si no te portas bien, el coco te va a llevar. En aquel tiempo, la historia de Napoleón, era tan temido este hombre que le decían las madres o los padres de los niños, si no te portas bien, Napoleón vendrá por ti. Amén. Y a pesar de todas las conquistas, todas las batallas que ganaron estos hombres, Napoleón, por ejemplo, se tomó una foto en Egipto, el que era también el rey del mundo en su tiempo, en una estatua donde están las pirámides, como señal de que él había conquistado esta cosa. Pero a pesar de todo eso, él tenía un propósito incorrecto en su vida. Dice el hermano Branham, y si usted lee la historia, que este hombre empezó como un prohibicionista, pero cuando él llegó a la edad de 33 años, dice que él se puso muy triste porque ya no había nada que conquistar. Amén. Él había conquistado el mundo, él había conquistado naciones, pero al final él murió como un borracho, él murió como un pecador y él murió como un mujeriego. Él quiso conquistar al mundo, pero luego el pecado lo conquistó a él. Amén. Y así puede pasar con nosotros. Yo pudiese, por ejemplo, tratar de conquistar mi trabajo, ser un buen trabajador, ganar mucho dinero, o alguien tratara de conquistar, no sé, que quisiera tener una tierra, una parcela, pero perdemos el enfoque y tratamos de conquistar la cosa incorrecta. Amén. Yo siempre recuerdo todas las maravillas que nos ha dado nuestro Dios, y yo recuerdo mucho de que día con día me equivoco, día con día hago cosas que no debería hacer, y yo recuerdo cuando no era cristiano decía, bueno, ¿qué debo hacer yo para conseguir que estas maravillas, todas las cosas que están escritas aquí en la Biblia? Y yo recuerdo que fallaba mucho, y luego leí una historia que cuenta el hermano Branham, que dice que en el tiempo de Abraham Lincoln, cuando en Estados Unidos se peleaba por la libertad, cada hombre de cada familia tenía que inscribirse en el ejército para luchar por su pueblo. Ellos estaban luchando por la libertad, y Abraham Lincoln, un presidente cristiano, pues él oraba constantemente porque él deseaba en un momento tener la libertad de su pueblo. Amén. Y en aquel tiempo, cuenta el hermano Branham, de que cuando se luchaba hasta la muerte. No, uno como soldado no podía retroceder en el campo de batalla. Dice que en ese momento, dice que un joven inexperto en todo lo que tiene que ver con la batalla, dice que de repente cuando él escuchó el zumbido de todos los cañones y cañonazo, y veía que caían compañeros de él, dice que ese muchacho lo que hizo fue que soltó su arma y salió corriendo. Y a eso en el ejército se le conoce como traición, y el pago de la traición es la muerte. Amén. Y cuenta cómo este muchacho fue llevado a juicio, este joven, amén. Y dice que posteriormente el veredicto que se le dio en el juicio fue que estaba condenado a muerte, pero un compañero de él, dice, un amigo muy cercano, él trató de hacer todo lo posible por salvar a su amigo, a su compañero de batalla, amén. El que estaba junto con él en el campo de batalla, y este no se rindió. Decía, bueno, ¿qué puedo conseguir yo para que mi compañero no sea fusilado? Entonces él supo que la única forma en la que se podía cambiar eso era a través de la firma del presidente de los Estados Unidos, que es la máxima autoridad. Él tiene la última decisión. Dice que este joven fue y corrió con el presidente Abraham Lincoln, le contó lo que estaba pasando, amén. Y dice que el presidente Abraham Lincoln, siendo un hombre cristiano, él firmó una carta que dice: yo, el presidente Abraham Lincoln, quito o perdono a este joven de tal y tal cosa que hizo. Y esa carta firmada por el presidente Abraham Lincoln daba la libertad a este joven, amén. Y su compañero, muy emocionado, muy contento, dijo: por fin conseguí algo con cual
mi compañero, mi amigo, mi hermano, él es salvo y ya no va a pasar por la parte de la muerte. Y nos cuenta cómo él se fue corriendo y llegó a las celdas de la prisión y le dijo: compañero, ya eres libre, le dijo, porque el mismo presidente de los Estados Unidos, la máxima autoridad, él te ha dado vida. Amén. Pero ¿qué pasó? Este joven dijo: no, te estás riendo de mí, le dijo. ¿Cómo yo, estando en esta situación, vienes y te burlas de mí? Y le decía a su compañero: no, le dijo, es en serio, aquí está la firma del presidente de los Estados Unidos, mírala, mira, aquí está firmada tu libertad. Pero este hombre, como no lo aceptó, ¿qué pasó? Como no quiso saber nada de esto, siempre llegó esa fecha establecida que le ha dicho: ¿sabes qué? Mira, tal día, tal hora de tal mes, tú vas a ser fusilado. Y llegó ese día y a ese joven lo fusilaron. Amén. Pero dirán: bueno, ¿por qué lo fusilaron? Si ahí estaba una carta con la firma del presidente de los Estados Unidos de América, la máxima autoridad en ese momento. Y esto cuenta el hermano Branham, que se metió en un juicio muy grande, estuvo varios meses, inclusive años, hasta que finalmente se determinó lo siguiente: un perdón no es perdón a menos de que haya una aceptación. Amén. Y eso es algo glorioso para nosotros, porque la palabra perdón significa absuelto de culpabilidad. Los invito a que leamos Romanos capítulo 8. ¿Puede decir amén cuando tenga la palabra? Del versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Amén. Y quiero leer el mensaje, el perdón, página 6, por si le gusta apuntar para posteriormente leerlo. Y dice de la siguiente manera: dice, absuelto de culpabilidad, es lo que quisiéramos recalcar, dijo. Aquí, un perdón de Dios es una liberación de culpabilidad, dice. Amén. Y cuando hablamos de la palabra perdón y lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, recordamos que este preciso domingo, cuando hacemos servicio, nosotros estamos honrando la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando el hombre estaba perdido en delitos y pecados, hermano, nosotros anteriormente no éramos nada. Nosotros no teníamos parte ni suerte con Dios. O sea, el diablo nos traía, hermanos, prácticamente por los pisos, hacía lo que él quería con nosotros. Pero un domingo como este, dice el hermano Branham, que el poderoso conquistador, amén, nuestro Señor Jesucristo, esa misma fuerza que en el principio dijo: hágase la luz, hágase la tierra, hágase en todas las cosas, inclusive los ejércitos, y aún el mismo Lucifer, llamado diablo actualmente, él fue creado por Dios. Esa misma fuerza poderosa resucitó un domingo como hoy para reclamar a su pueblo. Amén. En aquel tiempo usted y yo estábamos rendidos en delitos y pecados, pero gracias a ese sacrificio perfecto, a esa resurrección que hubo, amén, por ese Dios al que nosotros servimos, hoy podemos decir de que somos libres. Amén. Dice el hermano Branham que en aquel tiempo también, me gusta mucho contar las historias porque se entiende muy bien. Dice el hermano Branham que en el tiempo también de la guerra civil de los Estados Unidos, dice que los hermanos de color, ellos por mucho tiempo fueron llevados a esclavitud. Usted los compraba por $1, por $2 y podía tener tantos como usted pudiera mantener. Ellos eran sujetos a servidumbre, usted los podía comprar, los podía vender, sus hijos y su hija los podían vender como si fueran un perro o un animal, hermanos. Entonces llegó un momento en el que nuestros hermanos empezaron a clamar y clamar y clamar, de tal manera que en tanto clamor y tanto sufrimiento que ellos tenían, dice que por fin se levantó una ley que decía: ¿sabes qué? Mira, tal día le dijeron, de tal mes, ustedes serán libres. Amén. Y dice que ellos no necesitaban que les dijeran cuándo ellos iban a ser libres, porque ellos ya conocían el día, la hora y el mes. Dice que de tal manera que cuando llegue ese día, dice que todos estaban muy contentos, emocionados. Yo imagino teniendo un culto, hermanos, alabando y glorificando a Dios. Dice que de repente cuando estaba aún todavía oscuro, ellos podemos verlo cambiándose, bañándose, alistándose, porque ellos sabían que al salir el sol ellos eran libres.
Y cuenta cómo los niños más pequeños corrían hasta la punta, y luego los más jóvenes al medio, y al final los ancianos. Y dice el hermano, cuán glorioso pudo haber sido eso, y desesperante, porque todos estaban esperando que saliera ese primer rayo de sol que marcaba su libertad. Y él platica cómo de repente les gritaban los ancianos, ya se mira, no, todavía no, ya se mira, no, todavía no. Y dicen que cuando de repente empezó a salir el sol, ellos empezaron a gritar y glorificar a Dios, porque ellos sabían que en ese momento eran libres, amén. Y yo creo que así debemos de ser nosotros, porque un día como un domingo como este, nosotros fuimos libres de todo pecado, y yo creo que Dios dio su vida por una iglesia viva. Yo no creo que exista una iglesia insípida que no glorifica y alaba a Dios, amén. Yo creo eso, y yo creo que debemos honrar la resurrección de la mejor manera, amén, porque no éramos nada y Dios nos ha concedido todas las cosas, amén. Como usted sabe, en el principio dice el hermano Branham que el hombre era eterno con Dios. Dice que el hombre no nació para el infierno. Dice que el hombre no nació para sufrir. El hombre nació para estar en compañerismo eterno con Dios. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y los ángeles que se rebelaron en el principio. Amén. Y dice el hermano Branham que en aquel tiempo todo era perfecto. Dice que Adán caminaba con Dios, Dios descendía con él, caminaba y tenían compañerismo. Dice que ahí no había enfermedades, ahí no había tristezas, ahí no había dolor, ahí no había pecado. Amén. Pero cuando llegó la serpiente y engañó a Eva y pasó todo esto que llevó a la raza humana a decaimiento, dice que en aquel momento Dios desde el principio ya tenía establecido un sustituto por ese pecado. Amén. Él dijo, ciertamente cuando coma de este árbol morirás. Amén. Pero el mismo Dios había proveído un sacrificio. Amén. Y como ustedes saben, Dios es perfecto. Dios no cambia de opinión. Yo, por ejemplo, le puedo decir algo al hermano César, ¿sabes qué? Mira, a las 3 de la tarde voy a ir a tu casa, y yo puedo fallar al hermano César. Yo puedo mentirle, pero Dios no es así. Cuando Él dice algo desde el principio, sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Si Él dijo en el principio que había un sustituto, y si Él proveyó un sustituto en el principio, ese mismo sustituto sigue siendo vigente al día de hoy. Amén. Si Él en el principio dijo que había sanidad divina, esa sanidad divina sigue siendo vigente al día de hoy. Si Él dijo que Él podía limpiar todo pecado, no importa si fuera una prostituta, si fuera un borracho, si fuera lo que sea, eso sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Amén. Lo que he dicho Él aún sigue vigente. Y si Él aceptó un sustituto en el principio, esa fue la sangre inocente derramada por un ser, amén, que en este caso fue un cordero, puede ser un tipo. Ahora, todo eso nos llevó a una muerte. Pero como ustedes saben, la palabra muerte significa separación. Dice, cuando nos referimos físicamente, no significa que estamos muertos. Recuerden que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los invito a que vayamos a Lucas 8:40. Dice Lucas 8:40. ¿Puede decir amén cuando tenga la palabra? Dice de la siguiente manera: cuando lo vio Jesús, la recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Quiero que vayamos en el mismo capítulo 8, al versículo 51. Y dice de la siguiente manera: entrando en casa, ya cuando llegó a casa de Jairo, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme.
Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. ¿Y qué dice? Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese a comer. Amén. Y esta es la confianza que nosotros tenemos, que estas señales y maravillas que fueron hechas en ese tiempo, también fueron hechas presentes en el siglo pasado por medio del Espíritu Santo. Amén. Y en eso estamos confiados. Yo estoy confiado que esta carne se tiene que ir en su momento, hermanos, pero hay una promesa dada por Dios. Dice que tendremos cuerpo nuevo. Amén. Y que viviremos de forma eterna con nuestro Creador. Dice que no habrá pecado, no habrá dolor, sino que todo será perfecto y tendremos un compañerismo eterno. Amén. ¿Cuántos creen en eso, hermanos? Amén. Y desde aquel entonces, cuando sucedió esa desobediencia en el jardín del Edén, dice el hermano Branham que desde ese entonces, de Adán hasta el día de hoy, el hombre siempre ha tratado de hacer su propio sustituto. Amén. Dice que cuando Adán y Eva cometieron ese acto, dice que cuando Dios los empezó a buscar, dice que Adán se puso unas higueras para cubrirse, y dice el hermano Branham que eso era un tipo de una denominación. Amén. Y desde entonces el hombre ha tratado de encontrar o hacer un lado el sustituto que Dios proveyó en su inicio. Muchos crean grandes denominaciones, otros crean torres, crean edificios, otros ponen su mirada ante la ciencia. Amén. Pero si Dios dijo algo desde el principio, eso sigue siendo vigente al día de hoy. Yo como cristiano no puedo decir que el sustituto que me ha dado Dios o la manera en que yo soy salvo y puedo tener la gracia de Él es porque me he visto bonito, o porque soy alguien, porque tengo una profesión, o soy muy bueno en algo. No, hermanos, sigue siendo la sangre, y eso sigue siendo vigente el día de hoy. Amén. Porque Él dijo: solo aceptaré súbditos debajo de la sangre. Amén. Todo lo que no sea dicho por Dios, solamente nos separan. Y si usted se da cuenta, cuando hablamos de esas cosas, solo exaltamos y alabamos a la denominación, no a Dios. Yo recuerdo en la historia de Israel, cuando Dios les dijo, el ángel de la muerte, dice, ya ven que el siervo Moisés, enviado por Dios, él iba ante Faraón, y Dios le decía cada cosa que le tenía que decir a Faraón cada vez que lo mandaba. Le envió plaga de piojos, le envió plaga de oscuridad, plaga de granizos y muchas cosas. Pero la última plaga, le dijo Dios: he aquí viene a muerte el pueblo de Egipto. Amén. Y esa es la plaga que viene en los últimos días también. Y le dijo: si ustedes no quieren ser muertos, deben desplegar la sangre en el dintel de la puerta. Y ese era un tipo. Y no había otra cosa que pudiera salvar a esa casa de la muerte. No importase cuán religioso, o cuán bonito, o cuánto dinero tenía usted, si no estaba esa sangre como muestra de que un sacrificio de un ser inocente se había hecho en ese hogar, había muerte en esa casa. Amén. Y quiero leer el mensaje, página 10, 54, y dice de la siguiente manera: allá, dice, mejor dicho, en el tiempo de Israel, cuando Israel tuvo que matar el cordero y poner la sangre sobre el dintel y sobre los postes de la puerta, Dios requirió eso. Y esa señal debía estar ahí, sin importar alguna otra posición. Esos hombres podían haber demostrado que eran israelitas circuncidados, podían haber confesado de que nosotros creemos toda palabra que dice Jehová, pero eso no lo alejaba, dice. Ellos tenían que desplegar y enseñar, la sangre tenía que ser mostrada. Amén. Y en el 55 dice: de esa manera es en esta noche. Yo creo que todo cristiano tiene que desplegar la sangre de Jesucristo, que los ha limpiado de las cosas del mundo, sin importar todo lo demás. Amén. Y ustedes saben, cuando ese cordero moría, ¿qué decía? La sangre se ponía en la puerta, y la sangre en ese momento no podía venir sobre el adorador. Solamente era un tipo. En aquel tiempo, cuando Dios le dijo a ellos que por medio de que ellos tenían que sacrificar un animal, un cordero, para expiación de sus pecados, en aquel momento la sangre del animal no podía venir sobre el adorador, porque eran incompatibles. Pero hoy, siendo derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la misma vida que estaba en el Señor Jesucristo viera dentro de nosotros. Amén. Y la vida eterna la obtenemos por medio de Él. Amén.
no es por nuestra inteligencia, nuestro intelecto, solamente la sangre es la que nos da la paz, la que nos da la vida y nos da todas las cosas. Amén. Quiero seguir leyendo en ese mismo mensaje, en la página 10, en el 59. Dice el hermano Branham de la siguiente manera: pero hoy, dice, habiendo sido derramada la sangre del propio Hijo de Dios en el Calvario para nuestro perdón y liberación, la vida que estaba en esa sangre era Dios mismo. Y el Espíritu Santo regresa sobre su iglesia y sobre su creyente, y es una señal en estos posteriores días de que Él pasará del hombro de la mujer que ha aceptado la muerte de Jesucristo como su sustituto, y el Espíritu Santo da testimonio. Amén. Y yo creo que cuando un hombre sabe que Dios le ha perdonado, amén, ese hombre o mujer sabe sinceramente en su corazón que tiene el perdón de Dios. Yo creo que no hace falta que el ministro, que el pastor le diga: hermano, usted está perdonada. No, hermano, es algo que uno sinceramente sabe y uno no ocupa andarlo diciendo, amén. Es algo que se nota en su caminar. Usted sabe, no sé si me voy a entender, pero no es algo que yo se lo pueda dar a usted. Es algo que Dios, es un regalo que Dios le da a usted. No es algo que va a obtener a través de un ministro, a través de su pastor. Es algo que viene de parte de Dios. Es una comunión entre usted y Dios solamente, amén. Y así como fue la sangre en el Antiguo Testamento, sigue siendo la sangre en el Nuevo Testamento. Amén. Como les comentaba, ahorita en el Antiguo Testamento, por parte de la ley, pues ellos tenían que sacrificar un animal. Pero dice el hermano Branham que posteriormente, cuando el adorador venía y hacía expiación por sus pecados, ese judío, tal vez siendo sincero, dice que salía igual de culpable a como había entrado. Amén. Y dice que la gente salía sucia y culpable prácticamente igual, porque la sangre no podía venir a él. Pero ahora nosotros, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido dado ese sacrificio perfecto, nosotros pasamos de muerte a vida. Somos nuevas criaturas por medio del Espíritu Santo. Somos privilegiados, hermanos, después de este regalo que nos ha concedido Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, lo que Él dijo en el principio sigue siendo a través del día de hoy. Lo que quede claro es que sigue siendo el mismo sustituto que dijo Dios que sería en el principio, es el mismo sustituto que fue o el que aceptará Dios en este momento. Amén. Y yo creo, amén, que nosotros como cristianos debemos de alabar y glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas. La verdad, a mí me gusta mucho poder venir a una iglesia que tenga la libertad de adorar a Dios. Yo creo que cuando nosotros venimos, usted no viene a quedar bien con el pastor o con el ministro. Yo la verdad, cuando vengo muy emocionado. Hay veces que vengo derrotado, sin ánimos, pero cuando entro en la atmósfera de Dios, no mi atmósfera, lo del ministro, cuando Dios está presente en este lugar, se siente algo diferente y yo me siento muy contento porque sé que no tiro piedras al aire, hermanos, y yo sé que ustedes también lo saben. Servimos a un Dios vivo, que Él es el que nos cuida, nos protege, y yo creo que es muy bonito que todos podamos juntarnos, alabar y glorificar a Dios. Yo recuerdo que en una ocasión le decían al hermano Branham, no sé cómo predica con esa gente tan gritona. ¿Y qué le dijo el hermano Branham? No, hombre, dijo, si usted, dice, estuviera en aquel día cuando todos somos redimidos y estamos cantando ante Dios, usted se congelaría, dijo. Amén. Porque yo creo que todos debemos alabar y glorificar a Dios. No solamente, usted sabe, venir aquí y de repente que queremos levantar una mano y luego la otra y luego empezamos, sino alabarlo y hacerlo de la buena manera. Amén. Que Dios conozca nuestros corazones. Yo recuerdo mucho lo que dice el hermano Branham, que cuando aquellos hombres que levantó Dios en la historia en su momento, por ejemplo, cuando Él levantó a David, dice, a ese filisteo que retaba al pueblo de Dios, dice David, y platica el profeta cómo él lo venció solamente con una piedra, que el mismo Dios puso la piedra y derrotó a Goliat. Dice que el pueblo de Israel no se quedó frío sin decir nada, o que de repente usted veía que alguien decía, gloria a Dios, y él levantaba la mano 30 centímetros, o de repente decía, sí, amén, amén. Dice que esa fue una fiesta en todo Israel, dice que todos cantaban y glorificaban. Inclusive dice que el mismo David tomó la cabeza del filisteo, dice el hermano Branham, y que entrando en la ciudad decía que todos cantaron, todos bailaron. ¿Por qué? Porque habían sido librados de ese pueblo que les estaba oprimiendo.
Si usted recuerda también cuando Moisés, cuando él fue comisionado para liberar al pueblo de Egipto, dice que ellos veían un gran ejército y luego Dios hizo que ese mar se abriera, como ellos iban caminando, amén. Y dice que por la noche, dice que descendió Dios, dice que desarmó los carros que tenían los egipcios y de repente el mar se cierra. Y dice que el pueblo no se quedó airado por esa liberación que habían tenido. Dice que María tomó el pandero. Dice que todos alabaron y glorificaron a Dios en ese momento, amén. Y yo creo que así deberíamos estar nosotros también en ese momento, hermanos, alabando y glorificando a Dios, que no le dé vergüenza, porque ¿cómo podemos avergonzarnos de un Dios que ha dado todo por nosotros? Amén. Yo creo que un cristiano verdadero alaba y glorifica a Dios en todo momento, amén. Yo recuerdo también, si usted se va al libro de los Hechos y empieza a escudriñar, la historia de los apóstoles, de repente por ahí van dos apóstoles y a ellos le prohibían que hablaran en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Y al ver los grandes religiosos, todas las señales y maravillas que eran hechas por Dios en ese momento, dice que de repente le dijeron, ¿sabes qué? Mira, lo vamos a echar a la cárcel porque no hacen caso y siguen predicando en ese mismo nombre. Dice que llegaron, lo echaron a la cárcel, dice que les pusieron un cepo, que le amarran los pies con las manos, y dice que ellos no se pusieron tristes, no dice que se pusieron a llorar, no dice que ya no quisieron ir al culto porque habían pasado una aflicción, un problema, no, hermanos, dice que ellos habiendo conocido a Dios, dice que ellos se pusieron a glorificar y cantar aún dentro de la cárcel, amén. No importaba la aflicción, hermanos, no importaba lo que les hicieran, ellos seguían alabando y glorificando a Dios sin importar lo que estuviera pasando, amén. Los grandes cristianos, usted sabe cómo platica el profeta, que ellos en edad del oscurantismo, ellos, el tal solo ser llamados cristianos, usted era muerto. Lo echaban a los leones, lo partían por la mitad y tantas cosas que platica el hermano Branham que pasaban, y esos hombres no les importaba, hermanos. Le decían, o niegas a tu fe o eres muerto. ¿Y qué hacían esos hombres? Estos hombres no aventaban la Biblia o hacían cualquier cosa y preferían su vida, sino que esos hombres preferían morir porque sabían que después de la muerte algo mejor les esperaba. Dice el hermano Branham que Dios en ningún momento dejaba de verlos, amén. Él estaba presente en todo momento y el mismo Dios era testigo de lo que él estaba viendo en ese momento, de lo que sus hijos verdaderos estaban haciendo. No lo estaban negando, no se estaban avergonzando, ellos siguieron dando gloria y honra a Dios sin importar lo que estuviera pasando. Amén. ¿Y qué pasará el día de hoy, por ejemplo, si de repente viene alguien y le jala las greñas ahí al ministro que cuida la puerta? Yo creo que difícilmente volvería, ¿se imaginan, hermanos? Con todo lo que pasa ahorita o cualquier cosa que nos pase, ya no queremos venir al culto. Ahí de repente si le dicen, oye, o dejas ir al culto o te corro del trabajo, no, pues ya no vengo al culto, amén. O cualquier cosa que pasa, ya dejamos a Dios y preferimos tratando de conquistar las cosas materiales, las cosas que se corrompen y que en aquel día no nos llevarán a ninguna parte, amén. Dice el hermano Branham que en aquel día no importa cuántos tesoros tenga usted en esa tierra, no importa si yo tuviese una casa de 8 pisos con piso de oro, eso no me servirá en aquel día, ni servirá, Señor, pero yo soy muy rico, Señor, yo tengo esto, ¿y qué? No todas las riquezas me pertenecen a mí, no todas esas cosas son corrompibles. El mismo diablo engañándonos, tratándonos de quitar la vista a lo que es eterno, lo que no se corrompe y lo que realmente es verdadero en este tiempo, amén. Todos los hombres han querido tratar de tener sustitutos y tratar de tener sus riquezas para justificarse ante Dios. Nimrod edificó una torre y Nabucodonosor una ciudad, pero por no dar gloria y honra a Dios, dice que al mismo Nabucodonosor descendió un ángel, dice que le cambió el corazón a corazón de bestia, le crecieron las uñas, dice que comía pasto por no dar gloria y honra a Dios, amén. Ahora, en aquel tiempo, como comentaba, disculpen, hermanos, cuando el judío venía a hacer ese sacrificio, no solamente era llegar con el sacerdote y matar a ese cordero o a ese animal que se veía como expiación para el pecado. Dice que el judío, en completa sinceridad, tenía que tomar ese cordero, ese animal,
y decía que se tenía que identificar con él para que eso fuera válido. Él tenía que sentir cada latido de su corazón y cada sufrimiento que pasó ese animal. Amén. Y cuando el sacerdote cortaba el cuello de ese animal para el sacrificio, dice que el judío ya se sentía justificado. Pero en aquel momento la sangre del animal pues no podía venir a él. Y dice el hermano Branham que así como ese judío se identificaba con el sacrificio de ese animal, así debe ser todo cristiano el día de hoy, dice, siendo proveído un sacrificio perfecto dado por el mismo Dios Todopoderoso. Dice que nosotros tenemos que identificarnos por cada herida, por cada latigazo, por cada vez que lo escupieron, por cada golpe. Aún dice que tenemos que identificarnos con cada señal de sufrimiento que él manifestaba, porque eso es lo que nos da vida. Dice el hermano Branham que por cada llaga que él sufrió, amén, por cada gota derramada que él tuvo en la cruz del Calvario, por cada sufrimiento, dice que él, siendo el Dios Todopoderoso, él quiso darlo todo por nosotros, amén. Dice que él enmudeció, él no quiso decir nada, porque él sabía a lo que él había venido, y eso era a venir a redimir a su pueblo. Él venía a reclamarnos a usted y a mí. No importaba si usted es negro, blanco, amarillo, chaparro, grande, panzón, lo que sea, él vino por nosotros, amén. Y ninguno de nosotros es más que otro, todos somos lo mismo para Dios, amén. Y él vino por su novia, él vino a reclamar a su pueblo en ese momento, y por cada llaga, por cada sangre derramada por él, todos somos salvos, todos somos justificados. Él nos proveyó la sanidad divina, nos proveyó tantas cosas, tantas promesas, y todo ha sido dado por él. Amén. Cuando pasaba todo esto en el tiempo de los judíos, de repente para ellos se volvió una tradición, dice la historia de la Biblia. De repente ellos dejaron de hacerlo de forma sincera, y dice que de repente yo, por ejemplo, ofendí a Pedrito, a mi hermano, y ya ve que dice la palabra de Dios: si alguien ofende a su hermano, vaya, platica con él y pídense perdón. Entonces yo hacía algo y ya de repente, bueno, pues lo ofendí, pero pues, ¿qué tiene el hermano? ¿A poco es más que yo?, decía yo. Entonces yo, en vez de obedecer a Dios, decía: no, Señor, mira, pues iba a agarrar un borrego o lo que sea y lo ofrecía, pero ya no era en completa sinceridad con Dios. De repente eso lo vio en una costumbre, de tal manera, dice que Dios se asqueó de eso, amén. Todos hacían los sacrificios de esos animales no en completa sinceridad. Se ofendían los unos a los otros, pecaban y pecaban, pero consideraban: bueno, ya pequé, bueno, un borrego. Ahí va uno, mataba a otro, bueno, doy un chivo, cualquier cosa. Dice que en aquel tiempo Dios mandó al profeta Isaías y le dijo: ¿saben qué? Mira, hay vómito sobre mi mesa, amén. Y les mandó decir por medio del profeta que él aborrecía todas las ofrendas, todos los sacrificios que le hacían, amén, porque no lo hacían en sinceridad, amén. Y yo creo que hoy en día también el cristianismo se ha vuelto una tradición. Cuenta el hermano Branham también en el mensaje del perdón cómo él preguntaba cuando era un cristiano, amén. Si usted pregunta: ¿eres tú cristiano? De hecho, dice que le preguntó a una niña de Estados Unidos: ¿eres tú cristiana? Claro, soy americana. Porque Estados Unidos es la nación más cristiana del mundo. Fue fundada sobre perfectos cristianos, y hoy en día pues es una nación perversa, ¿no? Y también cuenta que él le preguntó a una mujer: señora, ¿usted es cristiana? Claro, yo prendo una veladora todos los días. Y dijo el hermano Branham, como si eso tuviera algo que ver, dijo: eso no es ser cristiano, amén. Y dice que llegó de tal manera que él manda al profeta Malaquías, y quiero leerles una escritura para que quede claro. Malaquías 1, Malaquías capítulo 1, de versículo 6 en adelante. Y dice, puedes decir amén cuando lo tengan, hermanos. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice:
en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. Aceptaré yo de vuestra mano, dice Jehová, maldito el que engaña, el que tendiendo machos en su rebaño promete, y sacrificia a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Así ha llegado, dice el hermano Branham, a este punto, en estos mismos días, a que los cristianos somos muy conformistas y prometemos a Dios cosas y nunca la cumplimos. Amén. De repente decimos, Señor, mira, si me concedes ese trabajo, yo te prometo que voy a echarle más ganas. Y llega el trabajo y en vez de echarle más ganas, ya ni vas al culto. De repente pasa alguna otra cosa y empezamos a darle lo peor y lo peor a Dios, diciendo que todo lo primogénito, todo lo mejor de lo mejor debe de venir a la casa de Jehová. Y no solamente podemos hablar de cosas materiales, sino también de nuestro tiempo, de nuestra comunión con Dios. Amén. Son 24 horas del día, puedo dedicarle mi trabajo 12 horas. Si usted ve televisión, pues puede dedicar 2 horas a la televisión, puede dedicar otras horas a otras cosas con su familia, y ya para faltar 5 minutos es cuando decimos, Señor, te doy las gracias por esto y por esto, bendice a fulano, sultano, y una oración maruchán de menos de 3 minutos, y eso es lo que le damos como sacrificio perfecto a Dios. Amén. Siempre lo peor, amén, lo cojo, lo hurtado, dice la Biblia, cuando debemos darle gloria y honra a Dios en todo lo que nos da. Yo creo que cada paso que yo estoy dando, inclusive ahorita, si muevo los dedos, si muevo mis ojos, si los puedo ver, puedo hablar, es porque Dios me ha concedido la vida. Naturalmente yo puedo parecer ante ustedes, mira, el hermano Alan, esto y esto otro, pero no soy yo el que tengo la vida. Dios me la puede quitar, Dios me la puede poner, y siempre su nombre va a ser glorificado. Amén. No depende de lo material que tenga yo, es de la vida que nos da Jehová, Dios Todopoderoso, a cada uno de vosotros. Y yo creo que debemos darle gracias desde que sale el sol hasta que se mete el sol, porque todo lo que nos pasa, amén, independientemente si para nosotros es bueno o es malo, yo creo que Dios sabe por qué pasa esas cosas. A veces podemos estar en un proceso donde estamos trabajando con Dios, o Dios trabajando en nosotros para quitarnos ciertas cosas, y nosotros pensamos que es malo. Pero como dijo el siervo Job, Señor, tú lo has dado, tú lo has quitado, sea tu nombre glorificado. Amén. No de repente que a un hermano le quitan un trabajo y no, Señor, ¿para qué? Yo quise venir a la iglesia, ahora me quitaron el trabajo. Amén. No debe ser así. Yo creo que debemos glorificar a Dios en todo momento. Amén. O de repente usted está muy sano y de repente le da coronavirus y dice, Señor, ¿por qué me lo has dado? Yo nunca he ido a la iglesia y nomás vine, ahora estoy enfermo. Yo creo que debemos darle la gloria y honra a Dios. Yo tengo muy presente cuando recién empecé a venir a Boscoso, y yo recuerdo que acostumbraba mucho a platicar con el hermano Heriberto en la mesa. En aquel tiempo yo no conocía el mensaje, y yo recuerdo que él entró a la parte de atrás, tomó como 5 mensajes. Yo le dije, no, hermano, le dije yo la verdad trabajo mucho, llego muy noche a la casa, esos mensajes, dije yo, los voy a leer como en 6 meses, le dije yo. Entonces llegué a Culiacán, recuerdo,
y amanecí con un calenturón, hermanos. Casi me moría ese día. Y el caso es que pasé como 4 o 5 días tendido en la cama y me leí un mensaje diario. Entonces yo creo que no importa. Yo hubiera dicho, Señor, nomás fui a esa iglesia y me enfermé. No, de hecho yo pensé, bueno, Señor, posiblemente es algo que tú me quieres mostrar. Amén. Y yo creo que si tú me puedes esta enfermedad, pues yo leo lo que me dio el hermano Heriberto. Pero yo creo que así pasa con cada uno de vosotros. Amén. Yo creo que debemos humillarnos hasta el polvo de la tierra, porque naturalmente nosotros nada somos. Amén. Y dice el hermano Branham que nosotros podemos convertir esa palabra, amén, en esos ritos que hacía Israel. Hay gente que dice, no, mi papá es cristiano, entonces yo también soy cristiano. O podemos decir, yo vengo al altar o hago tal y tal cosa porque es requisito. Yo me bautizo porque ya tengo mucho tiempo viniendo a la iglesia y yo creo que ya es tiempo de bautizarme. Pero yo creo que todas estas cosas que nosotros hacemos cuando uno pasa al altar o cuando uno se bautiza, debe ser porque uno siente el llamado de Dios y hay completamente sinceridad en nosotros, porque de esa manera Dios toma su palabra y Dios se va obligado a cumplir las promesas que Él nos ha dado a cada uno de vosotros. Amén. Y nosotros a veces tomamos este asunto como asunto de risitas. De repente dice el pastor, el predicador, debemos de tener cuidado en esto y en esto otro. De repente se nos reprende, por ejemplo, yo recuerdo que acostumbraba a usar mucho el short siendo cristiano. Y yo recuerdo que le platicaba al hermano Heriberto. Amén. Y él siempre trataba, porque yo no entendía, usted sabe, ¿no? Y hasta que llegó el punto en el que yo mismo leí en donde decía, amén. Y yo no traté ese tema mal, amén. Yo dije, bueno, Señor, esto es cierto lo que me están platicando. Yo creo que si yo quiero agradarte a ti, debo de cumplir con todas las cosas, amén. O de repente el pastor le dice a las hermanas que no deben de vestir de forma indecorosa, porque así mismo lo dice la Biblia. Pero a veces, ¿qué hacemos a veces? Salimos airados hablando del pastor, riéndonos. Ese viejito renegado me está diciendo cómo me debo de vestir, que no me maquille, que no me cambie, que no me ponga short. Y Dios no lo va a bendecir de esa manera. Debemos de tomar a Dios en toda su palabra, amén. Y nosotros somos el mejor ejemplo que podamos dar a nuestros hermanos que aún son débiles y también al mundo que nos ve afuera. Amén. Dice el hermano Branham que allá por Texas, o no recuerdo qué estado, dice que estaba en una cantina y llegó un niño, dice, y le dijo, de repente entró a la cantina y dijo, Señor, su letrero se ha caído. Dice que el cantinero agarró un trapito y salió viendo, dice que vio, y pues dice que, no, dijo, y volteó por arriba, no, dijo, ahí está puesto, y es el mejor letrero que tengo, decía, cantina. Entonces agarró un trapo y hasta lo limpió ahí porque tenía un poco de polvo, y le dijo al niño, Señor, tal vez usted está confundido. Ese no es su mejor letrero que tiene. Este es el mejor letrero que tiene, dijo, y ahí estaba un borracho tirado, una cuneta, dice que estaban los perros ahí orinándolo y todo vomitado. Y dijo el hermano Branham, de tal manera pasa hoy en día con las iglesias, dijo. No es el anuncio que tenga usted ahí, que diga revelación de Jesucristo, dice, es lo que la gente ve que se vende adentro, y ese borracho era la representación de lo que había dentro de esa cantina. Y yo creo que cuando una gente nos ve afuera en el mundo, nosotros somos la representación de lo que se viene aquí, o de lo que vemos o nos alimentamos aquí en la iglesia, amén. Y es por eso que creo que nosotros debemos de vivir firmemente en la palabra de Dios. Ciertamente dice en 2 Timoteo 3:1-6, que en aquel tiempo, dice, ¿cuál tiempo? En ese tiempo vendrían hombres amadores de sí mismos, dicen, hombres avaros, hombres malvados, los cuales pues harían que llegase mucha decepción a la iglesia, amén. Yo recuerdo mucho, cada vez que le quiero hablar, por ejemplo, a mi familia, yo soy el único cristiano en mi familia, y siempre que le quiero platicar a mi mamá, dice, yo recuerdo, mira, cuando yo era pequeña, dice, estaba en un campo e iba y nos predicaba un hombre, dice, un hermano, un aleluya, porque así nos conocen. Y ese hombre predicaba los domingos, dice, pero nomás salía de la predicación, dice, iba y se emborrachaba y daba vergüenza, dice, porque se orinaba ahí en la calle y todos lo mirábamos, pero él iba y predicaba los domingos.
Y me decía, Alan, tú no tomas. No, mamá, yo no tomo, le digo. Yo soy diferente. Pero a veces nosotros somos una vergüenza ante los ojos del mundo y generalmente siempre nos identifican con lo peor de lo peor. Amén. Si un cristiano hace todo lo bueno, solamente se juzgará el día que se equivoque. Dice el hermano Branham, a todo esto nosotros debemos ser buenos cristianos. Pero ¿qué es cristiandad? Dice el hermano Branham. ¿Qué es cristiandad? Quiero leer el mensaje, página 20. Y dice de la siguiente manera, página 20, el párrafo 130, y dice, cristiandad es ir en busca del perdido y atraer ese hermano, ir a hacer algo al respecto. Amén. Eso es cristiandad, dice, tener la capacidad nosotros de si vemos a alguien perdido, poder darle de esa vida eterna que nos ha concedido Dios a nosotros. Hermano mío, mira, tú has caído, pero levántate, amén. No es de reprenderlo o acabarlo de matar. Ciertamente nosotros vivimos, dice el hermano Branham, en un campo de batalla, como si fuese una guerra, dice. A veces sufrimos muchos ataques del enemigo, pero dice que el mismo Dios nos ha concedido a nosotros una armadura perfecta, amén, para poder soportar las acechanzas del enemigo, amén. ¿Qué es la armadura de Dios? Quiero que me acompañen en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y dice de la siguiente manera, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Todos estos nos ha proveído Dios. Amén. Para poder, contrarrestar los ataques que nos manda el enemigo. Pero antes de continuar, quiero hablarles de ustedes de dónde viene el perdón, para dar un contexto a algo que quiero practicar más adelante. Dice el hermano Branham, ¿de dónde viene el perdón? Dice, Jesucristo tiene un perdón, y ese perdón es solo a través de Jesucristo. Educación, tradición, denominación, lo científico, nada jamás tomará su lugar. ¿Es bajo esa sangre? ¿Es bajo la tradición? No, dice, no la tradición, sino bajo la sangre de Jesucristo, la manera provista de Dios para los pecadores, la única manera bajo la cual podemos reunirnos. Amén. Y no importa cuánto se levante la ciencia, amén, cuántas veces el diablo a través de su razonamiento quiera meternos una doctrina errada, amén. Yo me di cuenta el día de hoy, inclusive lo predica el hermano Branham, que hoy estamos en una edad, en un tiempo donde la ciencia ha avanzado tanto, dice que pueden partir un átomo, pueden inclusive mandar cohetes a la luna, y traen una revolución con todo esto, invirtiendo millones y millones de dólares, creando combustibles, naves espaciales. Pero yo digo, bueno, tal vez digan que estoy loco, pero yo recuerdo que en aquel tiempo le decían a Noé que estaba loco. También lo han hecho con cada uno de los profetas. Cuando Noé predicaba que de repente iba a venir una lluvia, y yo hoy me doy cuenta de que no importa cuánto la ciencia invierte en combustible, Dios mismo está preparando algo diferente, una novia que va a vencer todas las leyes de gravedad que ha establecido el hombre, amén. Yo creo firmemente de que Dios, así como el hombre está invirtiendo en combustible para naves espaciales, para llevar sus cohetes, va a haber un tiempo en el que Dios mismo va a hacer algo extraordinario, amén.
No va a ser ante ciencia ni tecnología. Yo creo que Dios está preparando en su novia un combustible que no es incorruptible, amén. Es algo perfecto, divino, que vive dentro de nosotros, que a pesar de que digan que estamos locos, yo creo firmemente que así como se levanten esos cohetes, una novia perfecta se levantará, amén. Y no va a ser con tecnología ni con cosas de hombres, sino que va a ser por ese Espíritu Santo que nos ha concedido Dios, amén. Yo creo eso firmemente, amén. Aunque nos digan locos, pero yo creo que eso va a pasar. Y a pesar de todo ese perdón que nos ha concedido Dios, hay algo muy importante, porque ciertamente dice que Dios nos ha perdonado a nosotros, amén. Y nos ha concedido el privilegio de tener ese Espíritu Santo dentro de nuestro ser, para en aquel día poder pasar vida eterna, amén. Algo diferente, algo santo, divino, pero que del amarnos los unos a los otros. Ciertamente Dios nos perdona a nosotros, pero no solamente es Dios conmigo. Dice que en aquel tiempo, dice que habrá multitudes que estaremos alabando y glorificando a Dios. Amén. Y yo creo firmemente eso. Y me gusta mucho esa escritura y se las voy a compartir porque creo que es el ser de todo cristiano que se encuentra en Primera de Juan. Si tiene la Biblia puede buscarla. Se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Del 7 en adelante. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Amén. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Pero ¿qué dice en estos últimos versículos? Dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero que regresemos un capítulo antes. Es Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 7 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz es verdadera y alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Pueden pasar los músicos. Yo creo
Ciertamente que esos son los atributos que debemos tener nosotros como iglesia, como congregación, como hermanos. Yo recuerdo que decía el hermano Branham, él siendo un profeta enviado de Dios y todas las señales y maravillas que hacía Dios a través de él, decía: yo preferiría, dijo, que no hubiera un solo don en la iglesia, pero que hubiese amor, y yo preferiría eso que cualquier otra cosa. Amén. Ciertamente tenemos muchas diferencias, pero yo creo que si nosotros estamos esperando que un día suceda eso que estamos esperando, amén, cuando seamos libertados de este mundo que ya está todo corrompido, yo creo que primero debemos trabajar en que haya amor, un amor que no es corruptible, un amor que es divino, amén. Yo no puedo decir que me voy al cielo y que tengo algo contra el hermano César, amén. Yo no puedo decir que o presumir que soy un cristiano del mensaje de la hora y todavía tengo algún rencor con algún hermano, o vea de repente a ese hermano que no tiene, decir: yo soy más que ese hermano, mira cómo se cambia. No, yo no tengo nada que ver con esos. Esa clase de amor no tiene Dios. Y si llega a venir el rapto, yo creo que con ese corazón y esos pensamientos en mi mente no me voy a levantar ni 2 dedos de la tierra, amén. Yo creo que debemos amarnos los unos a los otros. Y ciertamente le decía que estamos en un mundo en el cual el hermano Branham explica que es como un campo de batalla, amén. Todos los cristianos estamos en ese campo de batalla y Dios nos ha concedido las armas para luchar contra el enemigo. Habrá días o batallas en las que de repente usted ve a su hermano que cae, o que de repente caen 2, caen 3, o que un hermano cae herido. Yo creo que esas armas que nos ha concedido Dios no son para llegar y ver al hermano herido y acabar de rematarlo, amén. No, yo creo que como verdaderos cristianos, y habiendo ese amor eterno, ese amor divino, ese amor de Dios del que habla la Biblia y del que nos habla el profeta, yo creo que sin importar si cae el hermano César, el hermano David, yo creo que un verdadero cristiano le diría: hermano, levántate, hermano, no puedo, no me importa, tú eres hermano, yo te amo. Yo creo que un verdadero cristiano, sin importar lo que estuviera pasando, no importa cuán recio esté la batalla, yo creo que le digo: hermano, no me importa qué tan herido estás, si te hirió el enemigo, yo te voy a tomar y te llevo en mis hombros, amén. Porque al final de cuentas es el todo de la vida cristiana, amén. Y yo creo que debemos de luchar por eso, porque cuando Dios está presente, amén, todas las cosas son totalmente diferentes. Y yo creo que Dios sabe todo lo que nosotros pasamos. Dios sabe las debilidades que yo tengo. Él conoce mi lucha, mis batallas. Él conoce las batallas de la hermana Carmen, de todos, amén. Pero yo creo que Dios está esperando a que nosotros quitemos nuestras diferencias naturales que tenemos y que seamos verdaderos cristianos, hermanos. Yo creo que Dios está esperando eso. Y yo creo que cuando haya eso en nosotros, todo será completamente diferente. Porque dice la palabra de Dios: si hay amor en ustedes, yo estaré con ustedes, amén. Así es que, hermanos, este ha sido el mensaje. Ciertamente mi deseo es que Dios los bendiga, amén. Y espero un día en que nosotros podamos llegar a esa promesa que nos ha dado nuestro Señor, y que realmente haya amor divino en nosotros, porque es lo que Dios está demandando de vosotros, amén. No lo material que se corrompe, sino que haya amor divino en vosotros, que nos demos los unos a los otros, para que todas las promesas que nos ha dado Dios vengan a cumplimiento, amén. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie para orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Padre, en esta hermosa mañana, por todas las cosas que nos has concedido, bendito Dios. Ciertamente, bendito Padre, tú siempre estás con nosotros, estás en cada lucha, en cada batalla, en cada prueba, en cada dificultad, bendito Dios. Pero nosotros seguimos firmes y adelante, mi Señor, porque sabemos de que cada batalla, mi Señor, no es ganada por nuestras fuerzas. Tú eres el gran capitán, bendito Dios, y tú vas luchando por nosotros, bondadoso Padre. Cada paso que nosotros damos, cada victoria ha sido proveída por ti, mi Señor. Te damos las gracias, bendito Padre, porque cuando nosotros estábamos corrompidos en delitos y pecados, tú diste, mi Señor, ese sacrificio perfecto que nos ha hecho hasta el día de hoy ser más que vencedores, bendito Padre. Gracias de todo corazón te damos en esta hermosa mañana. Te rogamos, bendito Dios, que usted nos guíe en todo momento, que quite de nosotros todo rencor, toda amargura, mi Señor, toda falsedad, toda hipocresía, y que podamos venir día con día, mi Señor, humillados delante de ti, bondadoso Padre, de tu presencia,
porque nosotros, bendito Dios, naturalmente nada somos, bendito Dios. Del polvo nos sacaste y al polvo volverá este cuerpo, bendito Dios. Te damos las gracias de todo corazón en esta hermosa mañana. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias, bendito Dios, te damos en esta hermosa hora. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. Gracias, bendito Padre. Y todo eso te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Alan por ese mensaje que Dios le ha dado en esta mañana. Amén. Vamos a estar entonando un canto. Amén. Para así estar siendo despedidos de este lugar. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Vamos a estar entonando ese canto. Señor, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias mi Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias mi Señor. Gracias mi Señor Jesús. Para darte las gracias. Gracias mi Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias mi Señor. Gracias mi Señor Jesús. Para darte las gracias. Gracias mi Señor. Gracias mi Señor.